Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Elegir los alimentos correctos te afecta tanto a ti como al planeta. ¿Es realmente tan importante lo que comes? La respuesta es, por supuesto, sí. Esa es la parte fácil. Explicar por qué, por otro lado, es mucho más difícil. Las conversaciones sobre una alimentación saludable pueden volverse rápidamente confusas y personales. Pero es posible eliminar el ruido. El mensaje clave aquí es, elegir los alimentos correctos te afecta tanto a ti como al planeta. En primer lugar, lo que elija comer tiene un impacto directo en su salud. Los bioquímicos y los científicos de la nutrición están de acuerdo en que hasta el 80% de las enfermedades crónicas se pueden prevenir mediante un estilo de vida saludable. Obviamente, su dieta desempeña un papel importante en esto. Pero hay más. Lo que compras en el supermercado también tiene un impacto directo en el planeta. Actualmente, la forma en que producimos alimentos es muy perjudicial para nuestra tierra, mar y aire. La industria alimentaria genera muchos gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el óxido nitroso, que contribuyen directamente al cambio climático. Ahora producimos más alimentos que nunca, y eso ayuda en la batalla mundial contra el hambre. Durante los últimos 23 años, la tasa de hambre en los países en desarrollo se ha reducido en más del 10%. Pero también estamos desperdiciando comida a una escala épica. Cada año, se desechan alrededor de 300 millones de toneladas de alimentos perfectamente comestibles. Y no se trata solo de verduras y carne. También es una enorme pérdida de dinero, recursos y energía. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, por un lado, deberíamos ser más conscientes de lo que comemos. Y segundo, debemos ser más conscientes de la cantidad de alimentos que necesitamos, de dónde vienen y cómo se producen. Cada vez que compramos alimentos, tomamos decisiones, y ya sea que pensemos conscientemente en ellas o no, estas elecciones reflejan nuestros valores personales sobre el mundo en el que queremos vivir. Teóricamente sabemos cómo producir suficientes alimentos para alimentar a todos los habitantes del planeta. También tenemos la tecnología para construir sistemas alimentarios sostenibles y ecológicos. Entonces, ¿qué estamos esperando? Ahora es el momento perfecto para reconsiderar el tipo de sistemas alimentarios que apoyamos con nuestras elecciones alimentarias actuales. Las prácticas agrícolas modernas son eficientes, pero no son buenas para el planeta. No hay duda de ello, la producción de alimentos se ha vuelto mucho más eficiente. En la década de 1970, el uso de operaciones concentradas de alimentación animal, CAFO, se generalizó en la industria cárnica. Ahora se necesitan muchos menos alimentos, agua y tierra para producir carne de res, leche y huevos. De hecho, la huella de carbono de la producción de carne de vacuno ha disminuido un 16% desde el aumento de las CAFO. Sin embargo, estas cifras no cuentan toda la historia. El mensaje clave aquí es, las prácticas agrícolas modernas son eficientes, pero no son buenas para el planeta. Para que las CAFO alcancen estas cifras, los agricultores tienen que usar productos químicos, hormonas y antibióticos. El objetivo es hacer que los animales crezcan más rápido y mantener a raya las infecciones. Sin embargo, estas sustancias químicas a menudo terminan en nuestras mesas. También pueden filtrarse en el agua potable. En última instancia, los seres humanos consumimos indirectamente antibióticos destinados a los animales de granja. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos han determinado que el uso de antibióticos en la industria alimentaria está directamente relacionado con la creciente tasa de resistencia a los antibióticos en los seres humanos. Sin embargo, el daño causado por las CAFO también puede ser mucho más explícito. Solo en 2015, hubo casi 5.000 muertes entre agricultores, ganaderos y administradores agrícolas estadounidenses. El único trabajo que se cobró más vidas fue conducir profesionalmente.
Junto con la maquinaria peligrosa y las condiciones de trabajo a menudo inseguras, los trabajadores deben hacer frente a una terrible contaminación del aire. Si alguna vez has estado cerca de un complejo agrícola industrial, sabrás que el hedor es insoportable. Se crea mediante una mezcla de gases, algunos producidos por el ganado y otros que aparecen como subproductos de otros procesos especializados. Estos gases incluyen metano, amoníaco, sulfuro de hidrógeno, óxido nitroso y muchos más. Respirarlos de forma rutinaria puede causar asma y bronquitis crónica, entre otras enfermedades respiratorias. Y cuando estas sustancias entran en la atmósfera, también contribuyen al cambio climático. Cada vez está más claro que las CAFO conllevan problemas de salud, y la industria de la carne de vacuno de los Estados Unidos ha respondido. Las personas que dirigen granjas industriales están, como dicen, reevaluar sus operaciones. Por su parte, la Unión Europea ha prohibido el uso de hormonas en el ganado. Dados los problemas que hay detrás de las CAFO, quizás se pregunte por qué le damos tanta importancia a la carne, los productos lácteos y los huevos. De todos modos, ¿cuál es su valor nutricional? Echemos un vistazo en el próximo parpadeo. La carne tiene un valor nutricional, pero hay peligros en comer demasiadas carnes rojas y procesadas. La mayoría de las personas en todo el mundo obtienen sus nutrientes vitales de la carne. Más específicamente, la carne de cerdo es la más consumida en el mundo. Representa el 36% del consumo mundial de carne. Las aves de corral ocupan el segundo lugar, con un 35% cercano, y la carne de vacuno, con un 22%. Sorprendentemente, en 2018, el mundo produjo un récord de más de 200 libras de carne roja y aves de corral por persona. El volumen de pollo producido a nivel mundial se ha multiplicado por 5 desde 1970. Está claro que comemos mucha carne. Pero puede que eso no sea bueno para nuestra salud ni para el planeta. El mensaje clave aquí es, la carne tiene un valor nutricional, pero hay peligros en comer demasiadas carnes rojas y procesadas. La carne nos proporciona nutrientes esenciales como el zinc, diversas formas de vitamina B, riboflavina, hierro y, por supuesto, proteínas. En cuanto a las calorías, la carne de cerdo se destaca con 310 calorías para una porción estándar de 3 onzas. Le sigue la carne de res con 245 calorías, el cordero con 235, la cabra con 122 calorías y el pollo con 120 calorías. Entonces, ¿la carne forma parte de una dieta saludable? Bueno, depende del tipo de carne que consumas, y de la cantidad que acabe en tu plato. El exceso de carne roja, que incluye carne de res, cerdo, ternera, cordero, cabra y cordero, puede ser un problema. Lo mismo ocurre con las carnes procesadas como el tocino ahumado o el salami. Las carnes procesadas generalmente contienen mucha sal, azúcares y conservantes. Y se ha demostrado que los productos cárnicos ahumados, así como la carne a la parrilla a fuego alto, contienen sustancias cancerígenas. Pero a pesar de que la carne procesada no es el alimento más saludable, es un elemento popular de muchas dietas occidentales. Y esto significa que se ha investigado exhaustivamente. En 2014, expertos de todo el mundo revisaron más de 800 estudios, y confirmaron que existe una relación entre comer carne procesada y tener un mayor riesgo de cáncer. Su análisis encontró que comer tan solo 50 gramos de carne procesada todos los días aumentaba el riesgo de cáncer colorectal en un 18%. En cuanto a la carne roja, los expertos coincidieron en que una ingesta diaria de 100 gramos aumentaba el riesgo de cáncer colorectal en un 17%. Los científicos también están estudiando los métodos de cocción. También hay algunos investigadores que están estudiando las correlaciones entre la carne roja y el cáncer de estómago o próstata. Esa investigación está en curso, pero se puede decir con seguridad que muchas dietas occidentales incluyen demasiada carne roja. Al reducirla un poco, puede asegurarse de que los beneficios nutricionales de la carne no se vean superados por los riesgos.
Hay una variedad de alimentos procesados e incluye tanto productos saludables como no saludables. La tecnología ha cambiado el mundo de forma irreconocible. Y una de las muchas áreas que ha transformado es la industria alimentaria. La refrigeración permite enviar los alimentos más lejos que nunca. Además, los avances en el enlatado y el envasado significan que los alimentos ahora se pueden conservar en grandes cantidades. Los nuevos aditivos químicos evitan que los alimentos se echen a perder, y les dan una vida útil mucho más larga. Pero, ¿qué queremos decir realmente cuando decimos alimentos procesados? Técnicamente, este término podría describir cualquier cosa, desde queso hasta chetos. Así que aclaremos un poco las cosas. El mensaje clave aquí es, hay una variedad de alimentos procesados e incluye tanto productos saludables como no saludables. Casi todo lo que comemos hoy en día se procesa de alguna manera. Por lo tanto, es útil pensar que la mayoría de los alimentos existen en un espectro. Por un lado, tenemos lo mínimamente procesado y, por el otro, está lo ultraprocesado. Los alimentos mínimamente procesados pasan por etapas como lavarlos, pelarlos o deshidratarlos. Algunos ejemplos son las frutas enlatadas o los frijoles secos. Y los alimentos ultraprocesados son cosas como el pan empacado, los refrigerios azucarados, los cereales para el desayuno, las papas fritas y las pizzas congeladas. En términos generales, los alimentos mínimamente procesados son los más saludables, pero, por supuesto, nada es blanco o negro. Los alimentos procesados, como el pescado enlatado y las frutas y verduras congeladas, pueden tener un alto valor nutricional. De hecho, los productos ultracongelados a menudo se procesan en su punto máximo de frescura y pueden contener muchas vitaminas y nutrientes. Contrariamente a la intuición, la fruta congelada puede incluso ser mejor para usted que los productos frescos que han recorrido medio mundo antes de llegar al supermercado local. El argumento en contra de los alimentos ultraprocesados es mucho más claro. Es malo para ti y para el planeta. Estos tipos de alimentos no solo contienen mucha azúcar y sal, sino que también se producen y envasan de manera que contaminan el medio ambiente. Dada la cantidad de procesamiento y envasado involucrados, los alimentos ultraprocesados se consideran intensivos en recursos. Estos son los tipos de alimentos que contribuyen negativamente al cambio climático. Lamentablemente, en muchos países, las personas obtienen muchas de sus calorías de los alimentos que entran en esta categoría. Los alimentos ultraprocesados son muy populares en Brasil, Canadá, Australia, Suecia, Noruega y los EU. Un estudio mostró que los estadounidenses reciben casi el 60% de su energía de los alimentos ultraprocesados. Si decides comprar alimentos preenvasados, siempre es bueno revisar la etiqueta para ver su valor nutricional. Sin embargo, como veremos en el siguiente parpadeo, el embalaje también puede ser engañoso. Las etiquetas de los alimentos a veces son confusas o carecen de sentido, pero aún así pueden ayudarle a tomar mejores decisiones. Las etiquetas de los alimentos pueden resultar muy confusas. Palabras como convencional, orgánico y natural se usan mucho, pero, ¿qué significan realmente? ¿Y cuál es la diferencia entre huevos criados en jaulas y huevos criados en libertad? Profundicemos en algunos conceptos erróneos comunes y descubrámoslo. El mensaje clave aquí es, las etiquetas de los alimentos a veces son confusas o carecen de sentido, pero aún así pueden ayudarlo a tomar mejores decisiones. Empecemos con la palabra orgánico. Los puntos más sutiles de lo que significa pueden diferir de una región a otra, pero esencialmente, orgánico se refiere a las prácticas agrícolas. Por ejemplo, en los EU. La agricultura orgánica no permite el uso de ingeniería genética ni pesticidas sintéticos. Eso no significa que los agricultores se mantengan alejados de todos los pesticidas. Aún pueden usar sustancias de origen natural como la rotenona. Pero cuidado, natural no siempre significa saludable. Los estudios demuestran que la exposición a la rotenona puede aumentar el riesgo de padecer la enfermedad de Parkinson.
Por lo tanto, incluso si sus productos son orgánicos, es una buena idea lavarlos bien antes de comerlos. Esto nos lleva a la palabra natural, otra etiqueta engañosa. En última instancia, no es más que un truco de marketing, una forma de hacer que un alimento suene más saludable que otro. Muchas barras de granola, por ejemplo, están etiquetadas como naturales. Sin embargo, es probable que sigan repletos de azúcar agregada. Y ahora, la parte más confusa, los huevos. Tienes animales sin jaulas, criados en libertad, certificados como orgánicos, criados en pastos, y la lista continúa. Pero, ¿cuál es la diferencia entre todos estos? Bueno, a diferencia de otras etiquetas, estos términos sí significan algo. Para un productor comercial de huevos promedio, se pueden mantener entre 4 y 12 aves en una sola jaula en batería. En promedio, solo tienen 67 pulgadas cuadradas para moverse. La etiqueta sin jaulas indica que las aves viven en almacenes confinados en lugar de en jaulas. Pero cada uno de ellos todavía tiene solo un pie cuadrado de espacio. Las condiciones de vida de las aves siguen siendo malas, y los criadores de pollos tienen que lidiar con un aire altamente contaminado. En libertad o en libertad, las aves pasan algún tiempo al aire libre, aunque la cantidad y el significado real de la palabra al aire libre pueden variar. Puede que solo sea una pequeña escotilla que conduce a una pequeña plaza de cemento al aire libre que los pájaros tal vez ni siquiera usen. Los huevos orgánicos certificados deben ser criados en libertad, y cumplir con los estándares de la certificación orgánica de la región, aunque las prácticas reales detrás de los huevos pueden variar. Los criados en pastos, por otro lado, son más específicos. Significa que las aves pasan sus días al aire libre y sus noches en un granero. Sus dietas suelen incluir ingredientes naturales como hierba y gusanos. Este es considerado en general como uno de los métodos de producción más humanos. Todavía existen conceptos erróneos sobre el colesterol en la dieta y los transgénicos. Puede que lo recuerdes o no, pero hubo un tiempo en que los huevos tenían mala reputación en la prensa. ¿La razón? Colesterol. En 1968, la Asociación Estadounidense del Corazón recomendó que las personas no consumieran más de 300 miligramos de colesterol en la dieta por día. También sugirió limitar la ingesta de huevos a no más de 3 por semana. Todo esto se debe a la creencia de que el colesterol que comemos está directamente relacionado con el colesterol malo. Los científicos se refieren a esta sustancia como colesterol lipoproteico de baja densidad, o LDL, que está relacionado con las enfermedades cardíacas. Pero a medida que avanzaba la ciencia de la bioquímica y la nutrición, quedó claro que el colesterol de los huevos tiene poco que ver con el LDL. El mensaje clave aquí es: todavía existen conceptos erróneos sobre el colesterol en la dieta y los transgénicos. Es cierto que los huevos tienen un alto contenido de colesterol. Cada huevo contiene alrededor de 185 miligramos de la sustancia. Sin embargo, dos estudios, uno en 1999 y otro en 2013, no encontraron ninguna conexión entre el consumo de huevos y la enfermedad coronaria. Tampoco hubo ninguna relación entre comer huevos y tener niveles altos de LDL. Todavía hay cierta incertidumbre en cuanto a si los huevos aumentan las probabilidades de que algunas personas tengan más probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas, en particular, las que viven con diabetes tipo 2. Pero al menos el problema del colesterol en los huevos está resuelto, las pautas dietéticas para estadounidenses ya no lo consideran un riesgo. Sin embargo, los debates sobre la comida no se limitan al colesterol. Todavía hay una acalorada discusión sobre los OGM u organismos modificados genéticamente. En los Estados Unidos, estos cultivos se utilizan desde la década de 1990. Los desacuerdos sobre ellos son solo otro ejemplo de una etiqueta mal entendida. Hay varias formas en las que podemos cambiar la composición genética de una planta para mejorar o eliminar algunas de sus características. Numerosas pruebas han demostrado que este tipo de ingeniería genética es perfectamente segura.
De hecho, un metaanálisis de más de 1.500 estudios mostró que los cultivos transgénicos no conllevaban ningún peligro significativo para la salud o el medio ambiente. La evidencia sugiere que incluso pueden ser beneficiosas. Los cultivos modificados genéticamente utilizan menos agua, crean una huella de carbono más pequeña y requieren menos pesticidas. De hecho, un estudio de 2014 reveló que los cultivos transgénicos generaban un 22% más de rendimiento, necesitaban un 37% menos de pesticidas, y ofrecían a los agricultores casi un 70% más de ganancias. Si todo esto suena un poco confuso, no te preocupes. La ciencia de la alimentación y la nutrición nunca es blanca o negra. En el próximo parpadeo, exploraremos otro concepto. Erróneo común. No todas las grasas son malas para la salud, y las bacterias buenas pueden crear un microbioma saludable en el intestino. Los hábitos nutricionales estadounidenses tienen un historial de ser antigrasas. Pero eso es demasiado simplista. Así como hay colesterol bueno y malo, también hay grasas buenas y malas. Las bacterias también pueden ser buenas y malas. Esto puede parecer confuso, así que intentemos resolver algunas de estas cosas. El mensaje clave aquí es, no todas las grasas son malas para la salud, y las bacterias buenas pueden crear un microbioma saludable en el intestino. Hay dos tipos principales de grasas, saturadas e insaturadas. Las grasas insaturadas se pueden dividir en subtipos, que incluyen grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas. Esta última es quizás la más fácil de reconocer. Estas grasas se convierten en líquidos a temperatura ambiente, un ejemplo es el aceite de oliva. Las grasas no saturadas son mejores para el corazón. De hecho, pueden contener algunos ingredientes muy saludables, como la vitamina E, o ácidos grasos como el omega 3 y el omega 6. Estas sustancias son difíciles de encontrar en otros lugares. Las grasas poliinsaturadas pueden ayudar a controlar el azúcar en sangre y a la resistencia a la insulina. Esta es una gran noticia para las personas que tienen diabetes tipo 2. Ahora, hablemos de las bacterias. Es posible que haya escuchado la expresión microbioma intestinal. Un enorme 90% de las bacterias que viven dentro del cuerpo se encuentran en el intestino. Están realizando un trabajo esencial allí, sin ellos, no habría metabolismo tal como lo conocemos. Algunos estudios incluso sugieren que puedes controlar tu microbioma, por ejemplo, puedes mejorarlo consumiendo una variedad de alimentos de temporada durante todo el año. Hay dos categorías de alimentos que ayudan a su microbioma, alimentos probióticos y prebióticos. El yogur y otros alimentos fermentados, como el kimchi, contienen probióticos. Microorganismos vivos que se encuentran en el propio alimento. Los prebióticos no transportan microorganismos vivos. En cambio, están llenos de cosas como fibra y almidones refinados, que son muy beneficiosos para las bacterias intestinales. En 2014, los científicos analizaron 43 estudios sobre probióticos. Encontraron una reducción del 21% en los síntomas del síndrome del intestino irritable, como la hinchazón y el dolor abdominal, cuando las personas consumían alimentos fermentados como el yogur. En algunos casos, incluso se ha demostrado que el yogur ayuda a controlar la diarrea. Entonces, ¿las bacterias y las grasas son universalmente malas para la salud? Bueno, ya nos hemos enterado de que la respuesta está lejos de ser un simple sí. Al elegir una dieta para bajar de peso, considere científicamente las calorías involucradas. Las dietas siempre entran y pasan de moda. Quizás tú también te hayas subido a algunos vagones a lo largo de los años. Pero la verdad es que nunca hay una talla única para todos. En su mayor parte, las dietas se basan en cambiar la cantidad de carbohidratos, grasas y proteínas que comes. Algunas dietas son bajas en grasas, mientras que otras dan prioridad a los alimentos ricos en proteínas o bajos en carbohidratos. Una de las dietas más populares en los últimos años ha sido la dieta cetogénica. Se centra en una ingesta baja de carbohidratos y, básicamente, hace que el cuerpo queme grasas en lugar de carbohidratos.
Esta dieta puede promover la pérdida de peso, pero también exige elecciones de estilo de vida potencialmente difíciles, como dejar el pan. El mensaje clave aquí es, al elegir una dieta para bajar de peso, considere científicamente las calorías involucradas. Las dietas solo funcionan si las sigues. Y cuanto más exigente sea una dieta, es menos probable que la siga al pie de la letra. También hay otro problema, muchas dietas no tienen en cuenta el panorama general. Lo que deberíamos preguntarnos es qué es realmente crucial para la salud en general. El campo de la nutrición se ha centrado durante mucho tiempo en las minucias. Puede ser difícil seguir todos los consejos que existen. Y las dietas hacen que las cosas sean aún más confusas porque provienen de un punto de vista reduccionista. Come esto, dicen, y no comas aquello. Pero hay algo que ignoran por completo, y es la importante interacción entre los diferentes alimentos y nutrientes. En última instancia, cuando se trata de nutrición, el viejo adagio es cierto, el total es mayor que la suma de sus partes. Una cosa que muchas dietas tienen en común es contar las calorías. Y, en general, si te preocupa perder peso, siempre puedes recurrir a una regla comprobada en el tiempo: debes quemar más calorías ¿de las que consumes? Otros factores, como tener un buen grupo de apoyo, también son importantes, por supuesto. Pero, en última instancia, se trata de la aritmética de la ingesta de calorías. Al final, cada uno de nosotros tiene cuerpos y microbiomas diferentes, por lo que la forma en que respondemos a las diferentes dietas variará. Afortunadamente, conocemos los nutrientes que necesitamos y cómo obtenerlos de manera respetuosa con el medio ambiente.